Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Aisa García y les invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Hoy iniciamos el programa desde el Museo de la Fotografía que está a mis espaldas y ocupa la Casa de las Ajaracas, ubicada a un costado de la zona arqueológica del Templo Mayor en pleno centro histórico, donde se han localizado y rescatado importantes vestigios prehispánicos, entre los que sobresale el monolito de la diosa Tlaltelcuti. En otra emisión visitaremos este sitio, se los prometo. Y bueno, nos complace muchísimo estar con ustedes cada semana en este espacio donde procuramos mezclar lo histórico con las diversas tradiciones culturales de nuestros pueblos. Les cuento que el capítulo de hoy de Vidas está dedicado a México, donde el programa se ve en varios canales, como por ejemplo en Capital 21. Hoy les mostraremos cómo las expresiones culturales han formado parte de la rebeldía de los mexicanos ante un hecho que marcó a millones de personas dentro y fuera del país. Me refiero a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Antes de adentrarnos en el tema, les propongo repasar las novedades culturales más recientes. Trompas alpinas, oboes, trompetas y percusiones se dieron lugar en lo más alto de un edificio donde la Orquesta Sinfónica de Dresde sorprendió a toda la comunidad alemana con un concierto de altura. El concierto duró 1 hora y los músicos guardaron entre sí la distancia de seguridad a la que obliga la normativa del país. Alphörner sind halt Instrumente, die sind prädestiniert dafür, dass sie über große Entfernungen klingen, durch diesen warmen, runden Sound. Und ich selbst war auch Hornist, ich habe früher selbst auch Horn gespielt und war immer begeistert von diesem Alphorn, diesen archaischen Klang. Und man kann, also ich finde es halt einfach auch toll, diese Instrumente an einen Ort zu bringen, wo sie eigentlich erstmal nicht hinzugehören scheinen. Ne? Also man denkt immer, sie stehen auf einer Alm, jetzt stehen sie auf Hochhäusern. Das ist erstmal ein ganz schöner Kontrast. Aber es ist faszinierend, wie diese Instrumente von Dach zu Dach dann klingen und miteinander kommunizieren. Und jetzt haben wir noch 16 alfornos, 9 trompetas, 4 tubas y 4 tambores chinos fueron los encargados del espectáculo en el que la gente podía disfrutar de la música, desde sus ventanas o desde las calles, debido a que la mayoría de los eventos culturales están cancelados por la pandemia de COVID-19. En la población de Lurs-y-Lévis, en Francia, los artistas del spray y la pintura son dueños de un espacio que diariamente es transformado en un vasto museo al aire libre. Además, el Street Art City es residencia de más de 300 creadores de 60 nacionalidades diferentes, dueños de un mágico lugar donde les aflora la creatividad. L'artiste arrive ici, il est complètement pris en charge. Les artistes sont logés sur place, nourris, logés, blanchis. On a une femme de ménage et une cuisinière qui ne s'occupent que de la résidence. Nourris, logés, blanchis, et on leur fournit l'ensemble du matériel dont ils ont besoin. Les bombes de peinture, les peintures liquides, les nacelles élévatrices, les échafaudages, les pinceaux, les rouleaux, tout. L'artiste, je dis toujours, arrive avec ses vêtements et son talent, point final. Au-delà, il est placé dans une bulle de confort au sein de laquelle il n'a qu'à penser à une chose, c'est créer. Un pueblo rural donde contrasta la naturaleza y las edificaciones del centro de France Telecom ha sido centro de atención y entretenimiento gracias a la realización de este Museo del Graffiti, que les llevó años y donde se aprecia un sinfín de pinturas que hace a la gente volver una vez más a vivir la experiencia. Al regreso queremos mostrarles cómo todas las artes se involucraron a lo largo de 6 años en apoyo a quienes han luchado por alcanzar verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sobre esto opinen Vidas. Nuestro correo electrónico es vidas@telesurtv.net. También puede escribirnos a la cuenta en Twitter @vidastelesur y @vidastelesur1. Con esta invitación nos vamos a una pausa.
estamos de regreso. Ahora vamos al detalle de los hechos que cimbraron a México en 2014. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero marcó la vida de todos los mexicanos y consternó al mundo entero. El hecho provocó una reacción inmediata de artistas, pintores, cineastas y escritores, quienes han presentado al mundo a través de sus obras la magnitud de lo ocurrido. Veamos. El 26 de septiembre de 2014 es una fecha que pasó a la historia de México y el mundo, tras el asesinato de 6 personas, incluyendo 3 colegiales, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, Guerrero, al sur de México. El paradero de esos estudiantes sigue sin ser aclarado y su estatus de desaparecidos persiste hasta hoy. Cientos de personas han conjugado el arte con la indignación para mantener vivo un momento por los estudiantes muertos y desaparecidos. Hoy en Vidas hacemos un recorrido por esas expresiones artísticas que se han convertido en voces y acciones políticas sensibles para visibilizar el reclamo de un crimen de Estado. Las voces de actores, actrices, directores, cineastas, artistas plásticos, escritores, periodistas y poetas. Un ejemplo de ello es el trabajo de 43 periodistas que convivieron en cada una de las casas de los 43 desaparecidos, y como resultado de esta experiencia se dio la creación de un libro llamado Ayotzinapa, la travesía de las tortugas. La travesía de las tortugas tiene este título un poco literario porque, bueno, ya como saben, Ayotzinapa significa el lugar de las tortugas. Y el titular este libro, La travesía de las tortugas, pues era un poco el decir, contar un poco esa vida de los jóvenes. Se buscó hacer con este libro y con el contar estas historias es hacer memoria. Yo creo que eso es importante, porque hacer memoria es hacer justicia. Y desde nuestro punto de vista periodístico, la única arma que teníamos para contribuir a este granito de arena en cuanto a hacer justicia era escribir y contribuir a que la gente conociera quiénes eran y generar de esa manera empatía, ¿no? Y tratar de entender la situación de estos jóvenes, su forma de vida, su activismo dentro de la normal rural y finalmente pues sumarse esa empatía que se sumara a los esfuerzos de exigir justicia. Seguimos luchando con 43 compañeros de curso, a esos 43 hijos que los papás perdieron. Este libro refleja la importante memoria del testimonio de los jóvenes antes de su desaparición. Muestra a un país mexicano donde las condiciones económicas y sociales son difíciles y a familias que aún en la desaparición hablan de sus hijos en tiempo presente. Patricia Sotelo es una periodista que vivió con la familia de uno de los 43 normalistas, hoy día ya desaparecido físicamente. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, pues tenía 19 años en el momento de su desaparición y él pues vivía con su padre, con su madre y 3 hermanas menores que él, ¿no? De alguna manera pues él era la figura del hombre dentro de la familia y en esta cultura machista que tenemos y sobre todo muy arraigada en ciertas regiones del país, pues era como la esperanza de que pues pudieran contribuir a tener una mejor vida como familia, ¿no? Él quería estudiar otra cosa, no quería ser maestro rural, él quería ser veterinario. Esta marcha no es de fiesta, es de
me enteré de que el resto óseo pues era de él o lo habían identificado como parte de él, pues sentí mucho dolor y mucha tristeza porque en el trabajo que hice como reportera de reconstruir el perfil de una persona, al final terminas conociendo una parte de él, ¿no? Y en este caso era, pues, como que conocí esa parte de él a través de las voces de su padre, de sus amigos, de sus maestras, ¿no? Entonces, sientes esa parte como que yo lo conocí, aunque no físicamente, ¿no? Nosotros como padres daremos la vida por estos hijos. Porque el dolor de la sangre jamás se olvida. Otra de las manifestaciones dadas con mucho éxito es el documental El Paso de las Tortugas, el cual se introduce hasta el corazón de las familias y los compañeros de los 43 estudiantes de la Normal Rural. Raúl Isidro Burgos. Además de mostrar el orden de los hechos de la noche de Iguala, la producción se sumerge al lugar donde crecieron estos jóvenes. Creo que el documental es muy importante, o sea, como instrumento histórico, todos los documentales. Y en el caso de Ayotzinapa fue como... No, era algo que tampoco creo que esperábamos nadie, así como esa reacción de la gente. Porque la gente, a través del documental, lo que me comentaba mucha gente, muchísima gente, es como que se habían dado cuenta hasta ese momento lo que había sucedido, porque no estaban muy presentes, o sea, no entendían, no escuchaban la voz de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? De los sobrevivientes. O nunca habían escuchado hablar a un papá, nunca habían escuchado hablar a los estudiantes. Y eso creo que fue lo que impactó mucho a la gente. El Paso de las Tortugas, dirigido por Enrique García Mesa y coproducido por Guillermo del Toro, da muestra de cómo las madres tuvieron que salir de sus casas para iniciar un gran camino de lucha por la justicia que las autoridades les han negado. El director del documental siguió muy de cerca el caso para poder reconstruir la historia de una plataforma audiovisual. No te subes al tren de hacer una película, no estás pensando en una película, estás pensando en grabar, sí estás pensando en la película, pero estás pensando en cómo armar todo ese rompecabezas, no como director de cine, sino como persona nada más. Creo que eso también es muy importante a veces, ¿no? O sea, como que el título lo dejas de lado y rompes las barreras y te vuelves como cómplice de lo que sucede ahí. Yo no quería romper esa línea y un día por ciertas circunstancias tuve que elegir o no, me comprometo y me compenetro con ellos o me quedo afuera. El Estado mexicano del momento le falló a las víctimas y al resto de la sociedad mexicana al construir una narrativa inconsistente. El arte está ahí para proyectar y documentar humanamente. Esto lo demostró Francisco Toledo con la creación de los papalotes con los rostros de los 43 de Iguala. El 1.000.000 de piezas de Lego con los rostros de los desaparecidos realizado por el artista chino Ai Weiwei. El cineasta alemán Oliver Stüller con el documental Esperanza 43. Los performances de artistas del mundo y los diversos escritos dedicados a esta tragedia, entre los que destaca el poema Ayotzinapa, del mexicano David Huerta. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y a los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El arte es ese otro eslabón de la construcción de una historia todavía incompleta, todavía muy sensible. La voz de los artistas es un eco en el silencio cómplice que guardó el Estado de aquel momento. Cada letra, melodía, poesía, cada trazo le da forma a una narrativa de la que todavía queda mucho que contar. Es momento de hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos del proyecto Cuarentena Proyectada. No se aparte que muy en breve iremos hasta Brasil. Ya regresamos.
En esta ocasión te queremos presentar un proyecto que nació en Brasil en el seno de la plataforma comunicacional y cultural Mídia Ninja. Lleva el nombre de Cuarentena Proyectada y a través de proyecciones digitales de más de 100 artistas muestra cómo el arte pudo sobrevivir en medio del confinamiento. Veamos de qué se trata. La pandemia del COVID-19 azota al mundo entero y el sistema cultural es afectado por las medidas de confinamiento en todos los países. Aún en la adversidad, colectivos como Fora do Eixo y Mídia Ninja, ubicado en Brasil y dedicado al activismo y la comunicación, consolidan propuestas como Cuarentena Proyectada, en alianza con el Instituto de Artes Moreira Salles, visibilizan el trabajo artístico de los creadores de la ciudad sin dejar de cumplir las medidas de bioseguridad. El instituto hacía como un llamado para que nosotros de Mídia Ninja hiciésemos obras durante el periodo de pandemia, de cuarentena, para divulgar las cosas que estábamos haciendo. Entonces nosotros decidimos que lo mejor sería abrir una convocatoria y llamar a las personas para que entonces publicasen en sus redes sociales poesías, fotografías, designs, videos sobre sus producciones durante este periodo de cuarentena. Con un mes de convocatoria abierta, Mídia Ninja creó espacios para la inscripción de 14.000 obras artísticas y la selección de 400, acompañado de una curaduría y realizado después de una serie de proyecciones de las obras realizadas por 11 ciudades de Brasil, en las 5 regiones, ofreciendo además un incentivo económico a dichos creadores. Hicimos una en vivo, hablamos con los artistas que fueron seleccionados, mostramos como las proyecciones por las ciudades y después tuvimos como una última etapa donde seleccionamos de estos 330 artistas para recibir un apoyo económico. De las 14.000 inscripciones que tuvimos, hicimos como una curaduría que llevaba en cuenta personas negras, personas de la periferia, personas trans, no binarias, LGBT, tenían como puntos a más en detrimento de las otras personas porque sabemos que el arte es una cosa más elitista, más blanca, entonces poder dar apoyo económico para estas personas que ya están más vulnerables también fue una cosa a ser levada en cuenta. Mídia Ninja, a través de Cuarentena Proyectada, vio la necesidad de plasmar obras en las paredes de las 11 ciudades y distribuirlas entre la región amazónica, la región sur, el sureste y el centro-oeste de Brasil, puesto que se ocupa el espacio público que durante la cuarentena ha estado en disputa, sobre todo para los artistas. Hay una disputa de si tenemos que estar en cuarentena, de cómo cuidarnos, de cómo estar en las calles y mantener nuestras protestas cuando no podemos estar en las calles. Entonces, proyectar también estas imágenes, que eran imágenes artísticas, pero que también son imágenes de lucha, generaban también ese sentido, ¿no? En la gestación de este proyecto se cumplieron las medidas de cuarentena. Para ello, no informan a los seguidores sobre los lugares donde se van a realizar las proyecciones de obras, para evitar así la aglomeración de personas. Y en sustitución de esto, se realizó una cobertura en tiempo real con transmisiones en vivo, fotos y videos publicados en redes sociales. Muchas personas comentando, muchas personas sintiéndose como felices y inspiradas en un momento de mucha angustia, ¿no? Recibimos mucho esa devolución. Gente que estaba agradeciendo de tener proyectos de este tipo en un momento en que solo se habla de muerte, en que solo se habla de enfermedad, en que solo se habla de crisis económica. Y al mismo tiempo decidimos, como contó Isis, realizar una transmisión en vivo durante todas esas proyecciones donde íbamos dialogando con los puntos de proyección, pero también con los artistas y las artistas que estaban, y les artistas que estaban teniendo sus obras proyectadas, y ese diálogo fue muy rico, fue una de las cosas también muy interesantes. Cuarentena Proyectada tiene como finalidad mostrar la diversidad del pueblo brasilero que está produciendo arte, pero que muchas veces no encuentra un espacio donde mostrar sus creaciones artísticas.
durante la cuarentena, entonces fue un momento de como casi 2 horas muy interesante para mostrarnos también para las personas todo el alcance que tuvo la cuarentena proyectada. Y después de esto estamos pensando cómo seguir haciendo cosas así, porque tenemos un momento que es delicado, que necesitan de cuidado, pero cómo vamos a seguir ocupando las calles y también las redes. Entonces estamos como abriendo nuevas convocatorias con la misma sistematización, las personas inscriben sus obras con una hashtag y entonces abrimos ahora una convocatoria de foto donde las personas van a publicar sus cosas usando una hashtag. Nosotros vamos a haciendo la curaduría, observando esas cosas y posteando. Entonces va a ser haciendo una ocupación de las redes sociales, pero también cómo hacer esto en las calles. Cuarentena Proyectada fue una realización de colectivo Media Ninja en conjunto con Fora do Eixo, en el cual se interesaron muchas redes culturales de Latinoamérica y ha ido creciendo progresivamente gracias a sus tecnologías sociales colectivas y colaborativas. Las personas van entendiendo que esto es una herramienta que se puede seguir tocando y usando, entonces es un proyecto que va perdiendo el control y se va a seguir haciendo por las ciudades, por los países, tomando una dinámica que es colectiva, que es compartillada, es que se puede hacer como cualquier persona que tenga un proyector y una computadora y una selecta de fotos, se puede hacer esto por ahí. La utilización de la etiqueta Cuarentena Proyectada mostraron las ciudades en las que se han realizado proyecciones, entre ellas Belém, Río Branco, Porto Alegre, Anápolis y Sao Paulo. Los espacios que podamos construir de visibilización de la cultura y entender a la cultura como una herramienta de cambio social y de lucha es fundamental. A propósito de la primera parte de nuestro programa, nos vamos a despedir con el tema "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Esto es en honor a los estudiantes de Ayotzinapa. Es un tema interpretado por la agrupación mexicana Cumbia Che. Y bueno, llegó el momento de despedirse y les invito a que nos escriba al correo electrónico vidas@telesurtv.net y a nuestras cuentas en redes, que son @vidastelesur y @vidastelesur1. Ahora sí, cuídese mucho, que la pandemia la estamos viviendo en tiempo real. Mantenga la sana distancia y lávese las manos cada vez que pueda. Nos vemos en 7 días. Gracias por su compañía. ¡Chao! Fue un 26 en la noche cuando arreciaron las balas, arribaron con sus coches los de siempre caras malas, arremetieron, mataron, narcos también policías, 43 secuestraron, en México lo sabían. Vivos